hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los ministros. Sí, sí, porque ellos son los que usan más la excusa o el pretexto de que no dan a conocer sus bienes porque los pueden secuestrar. Pero ellos sí aplican, ¿no? A los ingenieros militares. Claro. Son muy transparentes en los bueyes del compadre. Vamos a ir a la conferencia hoy, 26 de septiembre de 2026. Vamos a ir a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ordena que los militares que hicieron el AIFA tienen que hacer su declaración patrimonial pública, aún con el riesgo de que tienen que dar domicilios, cuánto tienen, inclusive familiares, poniendo en riesgo su integridad, ya que son personas estratégicas en el aeropuerto y pueden ser presa fácil de los delincuentes al saber dónde viven, cuánto tienen, así como los ministros que no quieren dar sus declaraciones patrimoniales porque ya escuchamos en el intro que están en riesgo sus vidas. Vamos a ver qué responde el presidente López Obrador ante esta resolución. El comité, inobservando el acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque entre los formatos de las declaraciones al artículo 20 que establece que los comités de transparencia de cada ente pública serán los responsables de clasificar la información de las declaraciones como reservada cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, emitido al marco de los artículos 108 y 113, fracciones 1 y 3, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos se está poniendo en peligro la vida de ellos y sus familias al hacer públicas estas declaraciones patrimoniales. ¿Por qué no mejor hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o también hacer públicas en muchos tribunales federales están en zonas de alta plusvalía y con unas rentas altísimas? Pues saber en cuánto se rentan estos edificios y esta infraestructura, y quiénes son a quién se le paga esas altísimas rentas. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, yo creo que es de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Es un poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentismo y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. No es un poder que tenga como propósito y demuestre en los hechos que defiende al pueblo, no imparten justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Esto se fue descomponiendo como
todo el gobierno a partir de que se estableció en México un gobierno oligárquico, es decir, un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Con la elección del 18 se libera el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero no el judicial. Ese poder sigue estando controlado por la mafia del poder económico y del poder político. Esa es la realidad. Entonces, los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar, se han ido a proteger al Poder Judicial. Por eso se ampara a delincuentes, se deja en libertad a presuntos delincuentes vinculados con hechos de corrupción. Por eso se descongelan o liberan las cuentas de la familia de García Luna, se lleva a trabajar a la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia, a gente cercana a García Luna. Y como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza de parte del Poder Judicial en contra nuestra. Promueven o aprueban amparos en contra de las obras públicas que estamos realizando, liberan, ya lo dije, a presuntos delincuentes y se dan estas cosas. Mi opinión es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería dar a conocer toda la información, aun cuando estén violando la Constitución, las leyes, porque lo han hecho, se dedican a eso. Los que deberían de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes son los más tenaces violadores de la Constitución y de las leyes. Entonces, no dar motivo para que se sientan víctimas y que el conservadurismo tenga elementos para decir qué barbaridad, se cae en la ilegalidad, no se respeta al Poder Judicial, no se respeta al Estado de Derecho. No hay que dar ningún motivo, no testerearlos para nada, no tocarlos ni con el pétalo
de una rosa, nada más aclarar las cosas, informar. La información es fundamental, que la gente sepa. Entonces, que se dé a conocer toda esta información que están solicitando. Es un poco lo del INE, que una consejera filopanista del bloque conservador nos pide que pongamos un letrero, se pone el letrero. ¿Qué más quieren? Todo. No hay ningún problema, solo que pues tenemos el derecho de agregar una postdata, ¿no? Que además no estamos levantando ningún falso. Lo que estamos escribiendo en la postdata es real. ¿Por qué no pones la postdata? Bueno, las dos, pero yo voy a leer la postdata. Espero que no estén viendo la mañanera. Esto es lo que nos pide el INE, se está cumpliendo. Ayer se demoró un poco Jessy, que me ayuda en el manejo de mi red, de mis redes, pero ya aparece. Esto es lo del acuerdo del INE, es violatorio a la Constitución, porque ¿y dónde está la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Dónde queda la libertad? Ya cuando empiezan a censurar así, es porque tienen miedo a la verdad. No les gusta la transparencia. Prohibido prohibir. Vamos a hablar todos, vamos a escucharnos todos. No a la censura, no a la mordaza. Entonces, por eso agregué la postdata. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, y se tiene que ser honesto, porque los conservadores de antes no simulaban, lo aceptaban. Y si estás en contra de la transformación del país, pues también lo tienes que aceptar, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos. Si quieres eso, que el gobierno sea para una minoría, México de una minoría, México de una oligarquía, y que continúe la corrupción, porque eso era lo que imperaba.
la corrupción, el clasismo. Por eso les molesta cuando hablo de los fifís o de los aspiracionistas. O el racismo. ¿Cuántos ejemplos tengo sobre esto? Recientes. Imagínense las expresiones de el intelectual ayudante de Krause, de Sheridan, sobre el pueblo, o las expresiones del que fue director del INE, racistas, o lo que hablábamos ayer de la señora Dresser, que le dice a la maestra Delfina, maloliente. Y la discriminación, que es notoria, es consustancial prácticamente al conservadurismo. Te recomendamos que no veas este programa, porque nosotros estamos en contra del clasismo, estamos en contra del racismo, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de la discriminación, estamos en contra del autoritarismo, estamos en contra del fascismo. Porque puede ocasionarte algún daño psicológico o emocional. No estoy exagerando, se alteran. Si ya no lo volveré a repetir porque se alteran más y no quiero ocasionar ningún daño. O afectar los intereses que defiendes. Entonces, pero en aras de la transparencia y para no dar ningún motivo, mi recomendación es que independientemente del amparo, porque además si el amparo lo van a resolver ellos mismos. Ah, bueno, pues ya, que den a conocer todo, no hay ningún problema. Además, ahora están muy molestos los del Poder Judicial por dos cosas, entre otras. Una, que estamos planteando la necesidad de renovar el Poder Judicial. Y yo tengo facultades constitucionales para enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, con el propósito de que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por el pueblo. Y voy a enviar esa iniciativa. Estoy esperando nada más el resultado de la próxima elección, porque ahora no tenemos quienes podrían votar por esta reforma, no llegan a significar la mayoría calificada que se necesita, no representan mayoría calificada que se necesita para llevar a cabo una reforma constitucional. Sí hay mayoría, pero es simple,
es la mitad más 1, más 2, más 3, pero acá se requieren 2/3 partes de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, voy a enviar, antes de terminar, o antes de que finalice el periodo ordinario del año próximo, voy a enviar la iniciativa de reforma a la Constitución. Y ojalá y se tenga mayoría calificada para que el pueblo sea el que lleve a cabo la reforma del Poder Judicial, porque no hay otro mecanismo más democrático y justo. Lo mejor es que el pueblo participe. Así como se elige a los diputados, se elige a los senadores, se elige a los presidentes municipales, se elige a los diputados locales, se elige a los gobernadores, así como se elige al presidente, que se elijan los jueces, los magistrados, los ministros. Ya en la Constitución de 1856 estaba comprendido lo de la elección de integrantes del Poder Judicial. Hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los ministros. Sí, sí, porque ellos son los que usan más la excusa o el pretexto de que no dan a conocer sus bienes porque los pueden secuestrar. Pero ellos sí aplican, ¿no? A los ingenieros militares. Claro. Son muy transparentes en los bueyes del compadre. Entonces, ojalá y pues la vida pública sea cada vez más pública. Entonces el enojo es ese y como se está analizando lo del presupuesto en la Cámara de Diputados y tienen un fideicomiso de 20,000 millones de pesos para sus extravagancias. Eso es lo que los tiene ahora inquietos y otras cosas.